Hola, muy buenas noches a todos. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida el día de hoy, 5 de febrero del 2024. Vamos a continuar con nuestro curso de contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Como les comentaba hace rato, hay un poquito de paciencia porque ando un poquito enfermo, pero esperemos dar la clase lo mejor posible. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a ver dos temas el día de hoy. Uno va a ser el capítulo número 3, que habla de las principales cuentas de activo y pasivo. Y en el capítulo número 4 vamos a ver lo que viene siendo cómo se clasifican dichas cuentas de activo y de pasivo. Por ahí en lo que viene siendo la plataforma ya está publicada dos presentaciones. Si se fijan, esas presentaciones realmente son muy similares. Lo único que cambia es cómo vamos a clasificar dichas cuentas. Y va a ser material para lo que viene siendo la actividad de esta semana. Esta semana solo hay una actividad de SCORE, la cual ya también está publicada ahí en la plataforma para que quien la pueda contestar. Vuelvo a comentar, no he evaluado los foros que están pendientes para que por favor no se me desesperen. Traíamos un tema de configuración y aparte estaba un poquito enfermo, pero esperemos ya más tardar mañana tener evaluado todas las calificaciones y responder algunos mensajes que por ahí me han estado mandando. Generalmente no me tardo, ahora sí que nada, pero hoy sí fue un tema de salud ahí un poquito que se me extendió algo de tiempo. Pero bueno, esta semana les reitero, vamos a continuar con nuestro programa donde vamos a ver esos dos capítulos. Haciendo un poquito de preámbulo, la semana pasada vimos el capítulo número 2 donde hablábamos de lo que viene siendo el capital activo y pasivo. Mencionábamos que estos tres rubros son muy importantes en lo que viene siendo la constitución, o los saldos que representan estos rubros son muy importantes en la información que emana de un estado financiero que se le conoce como balance general o estado de situación financiera. Mencionábamos así a grosso modo que los activos son todos los bienes y derechos que son propiedad de una persona moral, un negocio, una empresa con fines de lucro o sin fines de lucro también puede ser. Y todos los pasivos son todas aquellas deudas y obligaciones que también tienen derecho a liquidar las personas físicas y morales, sobre todo las personas físicas con actividad empresarial. El día de hoy, en el capítulo 3, vamos a mencionar muy rápidamente, porque reitero, son dos capítulos y es algo extensa la presentación, tanto del 3 como el 4. Vamos a tratar de hacerla muy dinámica y muy práctica para que ustedes conozcan estos conceptos. Vamos a mencionar las principales cuentas de activo que se clasifican en circulante, fijo y diferido. Vamos a mencionar las principales cuentas de pasivo que también se clasifica en circulante y diferido. Mencionamos que el activo menos el pasivo es igual al capital contable de la empresa. Y luego en el capítulo 4 vamos a mencionar por qué las cuentas de activos se clasifican por circulante, fijo y diferido y por qué las cuentas de pasivo se clasifican de la misma manera. Ahorita lo vamos a mencionar, ¿ok? Vamos a iniciar, nada más por favor, si alguien me puede confirmar si se ve la presentación de lo que viene siendo el capítulo número 3 para iniciar rápido con la sesión del día de hoy. ¿Qué profe? Sí se mira. Ok, una disculpa y si de repente me escuchan toser un poquito, nomás les pido un poquito de paciencia. Miren, el capítulo de hoy, como ya mencionamos, van a ser el capítulo 3 y número 4. Aquí vamos a mencionar de manera teórica, pero también de manera muy práctica qué simbolizan cada uno de estos saldos, a cada una dentro de estas cuentas. Vamos a mencionar en este capítulo cuáles son las principales cuentas de los derechos y bienes, que son los activos, y las principales cuentas que son de las deudas y obligaciones, que son los pasivos. Y que ustedes conozcan e identifiquen qué es un activo y qué es un pasivo ya de una manera un poquito más analítica, ¿ok? ¿Qué es un activo? Ya lo mencionamos en la clase pasada cuando veíamos el capítulo número 2. Obviamente este libro está diseñado, esta bibliografía, para que nosotros vayamos aprendiendo conforme la parte teórica. En el curso de contabilidad 2 vamos a ver un poquito más de práctica, sobre todo en temas ya de actividades contables muy específicas, y también en el final de este curso vamos a ver por ahí una práctica de contabilidad. Pero ahorita es bien importante que nos enfoquemos en conocer cuál es la teoría de la contabilidad, la teoría contable y para qué nos sirve. ¿Qué son las cuentas de activo? Vamos a verlo de una manera muy práctica. Son todos los bienes y derechos propiedad de la empresa, todo lo que tenemos a nuestro favor. Dinero, documentos por cobrar, saldos de clientes, activos que compramos, anticipos que hacemos para recibir un bien futuro, etc. Esas son las cuentas de activo, o esos son los activos que son propiedad de una empresa. ¿Cómo se clasifican? Ya lo mencionamos, se clasifican en circulante, fijo y diferido.
así nada más por simple definición. Si decimos circulante, ¿qué significa? Que está en constante movimiento ese activo, es decir, que tiene una circulación, un periodo de rotación menor, inclusive ya no digamos a un año. Cuando hablamos corto plazo en el ámbito administrativo, contable, financiero, como lo quieran llamar, siempre vamos a hablar en un periodo de un año. Sin embargo, ahorita con la ritmo vertiginoso que está la economía y sobre todo ahorita en el tema de flujos de efectivo, el tema de los activos circulantes tiene una relevancia muy importante. Entonces yo creo que es el activo más importante que tenemos dentro de lo que viene siendo nuestra información financiera. Ahorita vamos a mencionar por qué. Los activos fijos son todos aquellos activos que se adquieren con la intención de usarlos y no de venderlos. Si yo compro un equipo de transporte para poder mover mi mercancía, compro un terreno para poder establecer una planta, unos locales, unas bodegas, pues obviamente no los compro con esa intención de revenderlos, porque no me dedico a vender mi equipo de transporte. Si compro equipo de cómputo para el área administrativo, para el área de ventas, tampoco los compro con la intención de venderlos, sino que la gente lo opere y que con eso nos ayude a poder este, llevar a cabo el giro principal de la empresa. Y el activo diferido no es otra cosa más que anticipos que se van amortizando con el paso del tiempo y por lo cual vamos a recibir un beneficio futuro. Ahorita también lo vamos a mencionar de manera muy puntual. Vamos a iniciar con los activos circulantes. Aquí, si se fijan, vamos a ir mencionando, vamos a mencionar en orden de aparición, en orden de circulación, el activo circulante. El primero que vemos en un balance general es la cuenta de caja. ¿Qué es la cuenta de caja? Todo el dinero en efectivo, como billetes, vouchers, etcétera. Voucher se refiere a todo aquello que nos pagan con tarjeta y que obviamente el día siguiente el banco no lo puede en un momento dado hacer válido dentro de nuestra caja o de nuestra cuenta bancaria. Esta cuenta de caja tiene un movimiento deudor. Más adelante en el capítulo 10 no quiero confundirlos mucho, pero a grosso modo todas las cuentas de activo tienen una naturaleza deudora, es decir, que siempre van a tener un saldo a favor de la empresa. El movimiento, reitero, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el capítulo número 10, pero esta cuenta, para aumentarla, si recuerdan en la clase pasada mencionábamos que toda la forma en la que se registran las operaciones de una empresa a través de asientos de diario, que no es otra cosa más que el registro de las operaciones financieras conforme vayan avanzando y que obviamente afectan de manera económica a la empresa o el negocio. Cuando nosotros hacemos un aumento en la caja, los asientos contables no es otra cosa más que un cargo y un abono. Es decir, si yo, no sé, voy a pagar un recibo de gas, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pues le cargo al gasto por 1,000 pesos con abono a la cuenta de bancos por 1,000 pesos. Todos los asientos de diario deben de cumplir la regla de la partida doble. ¿Qué es la regla de la partida doble? Que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. Es una causa y un efecto, no tiene mucha ciencia si lo vemos desde el punto de vista matemáticas. Lo que yo pongo en un lugar, lo tengo que poner en la misma cantidad en otro lugar. Más adelante, reitero, en los capítulos posteriores vamos a ir mencionando estos temas. ¿Cuándo aumenta la cuenta de cajas en los asientos contables? Cuando recibimos dinero. Es decir, si un cliente me paga, si alguien hace una aportación, etcétera. ¿Y cuándo disminuye? Cuando de ese dinero, de esa caja yo retiro dinero para poder pagar algún recibo, para poder dar un préstamo, etcétera, etcétera. ¿Ok? La siguiente cuenta, perdónenme, perdón, de activos circulantes es la cuenta de bancos. ¿Qué es la cuenta de bancos? Expresa el valor de la existencia depositada en los bancos en cheques o todas las transferencias o los saldos que tenemos en la cuenta de banco. Si recuerdan, todo esto que estamos mencionando ya lo vimos en un balance general en el capítulo anterior, que veíamos bancos, caja, bancos, clientes, etc. ¿Okay? ¿Cuándo aumenta? Cuando se deposita dinero en efectivo en esta cuenta. ¿Y cuándo disminuye? Cuando se deposita efectivo, nos hacen una transferencia, nos depositan un cheque, vamos a aumentar nuestro activo. ¿Por qué aumentamos nuestro activo? Porque lo estamos cargando, es de naturaleza deudora. Para aumentarla hay que cargarla y para disminuir hay que abonarla. ¿Cuándo disminuye? Cuando le hacemos un abono, cuando retiramos dinero de la caja de bancos para pagar la nómina, para pagarle a los proveedores, etc. Si tienen algún comentario, alguna duda, con toda confianza háganmelo saber y lo vamos mencionando. Después sigue la cuenta de mercancías, almacén. ¿Qué son la cuenta de mercancías? Vamos a suponer, y ya lo mencionamos, que este es un curso de contabilidad comercial, donde estamos viendo que o estamos poniendo como ejemplo que es una empresa con fines de lucro, es decir, que yo compro, vendo mercancía para poder tener utilidad. Pues si yo tengo mercancía, ¿por qué se clasifica en tercer lugar? ¿Por qué? Porque primero tengo caja, que es dinero, tengo bancos, que es dinero.
Luego tengo la cuenta de mercancías. ¿Por qué está en tercer lugar? Porque aunque no sea efectivo o no esté depositado en una cuenta de banco, si yo la vendo a mi cliente de contado o a crédito en un corto plazo, voy a tener recursos para poderla convertir en efectivo y obviamente ya va a estar dentro del activo circulante. ¿Por qué? Porque tiene una constante rotación, un constante movimiento. Ahorita vamos a ver en el capítulo 4 por qué. Aumenta cuando nos devuelven o se compra mercancía y disminuye cuando se venden o se devuelve mercancía. Si yo compro mercancía, pues obviamente va a aumentar mi almacén, mi cuento, dependiendo del método contable que utilicemos o el método de registro. Cuando también aumenta, cuando pues en un momento dado yo envío la mercancía con el cliente y me la regresa, pues obviamente va a aumentar. Cuando disminuye, cuando yo le vendo a mi cliente, ¿ok? O cuando nosotros a nuestro proveedor le devolvemos la mercancía porque no cumplió con las características propias que nosotros le solicitamos, ¿ok? Clientes. ¿Qué son los saldos de clientes en un balance general? Es todo aquello, son las personas físicas y morales que nos deben dinero por haberles vendido mercancía a crédito. Eh, el ámbito comercial, sobre todo en la economía en México, se basa mucho en el crédito. No todo lo podemos pagar de contado. Yo les mencionaba en el capítulo, en las nociones preliminares de contabilidad del capítulo 1, que tenemos dos socios comerciales principales. Una que son nuestros clientes y otra son nuestros proveedores. Nuestros proveedores son aquellos que nos suministran mercancía, siempre y cuando nosotros no produzcamos esa mercancía, hablando de una empresa productiva, a los cuales le adquirimos la mercancía. Pero ¿qué pasa esa mercancía que yo le adquirí a mi socio comercial, que es mi proveedor o mi suministrador de la mercancía? Yo se la vendo a mi cliente, obviamente, si yo le compro a 100, no sé, 100,000 pesos de mercancía, pues yo no la voy a vender a 100,000 pesos, tengo que venderla más cara para poder obtener utilidad que me sirva para costear, valga la redundancia, el costo de la mercancía y los gastos de operación, como son la administración, venta y financieros, que vamos a ver en el capítulo donde veamos el estado de resultados. ¿Qué son los clientes? Todas aquellas personas físicas y morales a las que yo les vendí mercancía, pero que están pendientes de pago. Eso así de sencillo, lo que me deben y que en el corto plazo, un mes, o generalmente ya ahorita es muy raro que la gente te deje a un año una mercancía. Si ahorita yo necesito, le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Te doy condiciones de crédito de 15 días, pues en 15 días me la debe pagar. Obviamente, si recuerdo en el capítulo 1 mencionábamos que para qué nos sirve la información financiera. Yo como proveedor de ese cliente, yo le voy a pedir sus estados financieros para ver si tiene la suficiente liquidez para pagarme en 15 días mi mercancía. O sea, todo está relacionado, ¿ok? Aumenta cada vez que se venden mercancías a crédito y disminuye cuando el cliente paga total o parcialmente dichas mercancías o cuando nos la devuelve o nosotros le concedemos un descuento o una rebaja sobre dicha mercancía. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien, ¿algún comentario? Si no, para continuar. Digo, nos vamos un poquito rápido porque son 2 capítulos, pero si alguien tiene una duda, con toda confianza. ¿Algún comentario? No, todo bien explicado, profe. No, todo bien explicado, profe. Ok, vamos a continuar y si no, con toda confianza me interrumpe, ¿sale? Perdón, documentos por cobrar. ¿Qué se entiende por documentos por cobrar? Todos aquellos títulos de crédito, tales como pagarés, letras de cambio, cartas comerciales inclusive, etcétera, que son a favor del negocio. Eh, no sé, si yo si alguien me firma un documento a mi favor por X situación y está por cobrar, es un dinero que yo tengo que recuperar. Entonces, un documento, título de propiedad de la empresa o de la persona física por el cual va a recibir en un futuro un recurso y que obviamente se va a convertir en circulante. Entonces, perdónenme un poquito, los documentos por cobrar son todos aquellos documentos propiedad. Si se fijan, todas las cuentas que hemos estado mencionando son cuentas de activo y son de naturaleza deudora y tienen el mismo movimiento. ¿Cuándo aumentan? Lo único que cambia es el concepto. Cuando las vayamos a registrar en los asientos contables, en el caso específico de los documentos por cobrar, cuando se reciban letras de cambio, pagarés a favor del negocio y disminuye cada que nosotros cobramos esos documentos, se hace efectivo, se hace este recurso, o cuando los cancelamos por alguna situación particular. ¿Ok? Deudores diversos, pues ¿quién no hemos pedido un préstamo a la empresa? Los que estamos o hemos tenido la oportunidad de trabajar por una empresa y que de repente tenemos por ahí una situación económica complicada. ¿Qué representa la cuenta de deudores diversos dentro del balance general? Si yo, Israel Quintero, voy con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Tengo una necesidad económica, préstame 50,000 pesos y me lo rebajas. Voy a poner ejemplo, préstame 20,000 pesos y me lo rebajas en 4 quincenas de 5,000. Se hace un asiento contable, se le carga la cuenta de deudores diversos por 20,000 pesos y se le abona la cuenta de bancos y me dan mi cheque. Conforme yo voy pagando mi nómina,
le van cargando a la cuenta de cheques o a la cuenta de bancos o a la caja si le ingreso en efectivo 5,000 pesos y le abonan 5,000 pesos a la cuenta de deudores diversos y me va quedando un saldo de 15,000, la segunda quincena 10, en la tercera 5 y hasta la cuarta quincena que ya lo pago. ¿Qué representa la cuenta de deudores? Todo aquello que nos deben como empresa, pero que no es por la venta de mercancía, es decir, algo que nos deben, pero que no es del giro principal de la empresa. Si voy a vender por alguna situación, voy a dar de baja un activo, el cual ya por obsolescencia ya no es bueno, o que yo lo quiero vender para renovarlo también. Si se lo doy a crédito a una persona que me va a comprar un equipo de transporte, un equipo de cómputo, perdón, etcétera, y me lo va a pagar en 15 días, no lo voy a registrar en la cuenta de clientes porque me lo deben, pero no es por la venta de mercancía, es por un concepto distinto. ¿Ok? Esta aumenta cada vez que nos quedan a deber por concepto de distinto de venta de mercancías a crédito, por ejemplo, el prestar dinero en efectivo a un empleado, el vender a crédito cualquier valor, que es lo que mencionábamos ahorita. Disminuye cuando dichas personas hacen pagos a cuenta o en liquidación del adeudo o cuando en un momento dado regresan los valores propios del asiento contable o por cual nos debían ese recurso. Vamos a mencionar ahora sí, a partir de ahí, son algunos ejemplos, son las principales cuentas, no quiere decir que sean unas, es el 90-95%. ¿Qué son las? Ahora sí vamos a seguir con las cuentas de activo fijo. ¿Qué son las cuentas de activo fijo? Son todos aquellos, reitero, aquellos activos que nosotros adquirimos con la intención no de venderlos, pero sí de utilizarlos. Y como ejemplo tenemos los terrenos, son los predios que pertenecen al comerciante. Si los compramos de contado, un ejemplo muy sencillo, compro un terreno que me vale 2 millones de pesos, cargo a terrenos, con abono a bancos 2 millones de pesos. Si en un momento dado lo compro a crédito, es cargo a terrenos o activo fijo por los 2 millones de pesos. Y ahorita que veamos en los ejemplos de pasivo circulante, que son deudas, no lo vamos a registrar en la cuenta de proveedores porque no nos están vendiendo mercancía a crédito, pero sí le debemos, así como hay deudores diversos, hay acreedores diversos. Entonces, ahorita lo vemos, pero ¿qué son los terrenos? Los predios o la tierra que está a favor o que pertenecen al comerciante, al dueño, a la empresa, etcétera. ¿Cuáles son los edificios? Está constituida por las casas o construcciones adheridas al terreno y que son propiedad del comerciante. Si nosotros compramos un terreno y construimos, pues una cosa es el valor del terreno y una cosa es el valor del edificio, sobre todo en el punto de vista fiscal, porque el terreno no se deprecia, a diferencia de los edificios, que es una cuestión que se deprecia un 5% por año. Más adelante vamos a ver también el concepto de depreciación. Los terrenos, si se fijan, y dependiendo de la plusvalía donde estén, en lugar de tener una disminución de valor, tiene un aumento que se le conoce como revaluación o plusvalía. Es decir, si yo compro un terreno en García y lo compré en 100,000 pesos y empieza a haber, no sé, movimiento, empiezan a abrir centros comerciales, empieza a haber cierto tipo de situaciones que agregan o dan un valor agregado a ese terreno, pues el valor del terreno se va a ir para arriba, ¿no? Entonces, también se hace un asiento contable, más adelante se lo voy a explicar, que es la famosa revaluación de los terrenos, ¿sale? Pero también, terrenos y edificios son activo fijo. Mobiliario y equipo, todas las mesas, escritorios, todo lo que tiene que ser mobiliario y que obviamente sirve para operar. Imagínense que ustedes como licenciados en informática, en mercadotecnia, en administración, en contabilidad, no tuvieran un escritorio, no tuvieran una silla, no tuvieran unas mamparas, no tuvieran unos cajones. Ese mobiliario y equipo es activo fijo y que obviamente no se adquirió con la intención de venderlo, sino de utilizarlo, ¿no? Entonces también es un activo fijo y es de naturaleza deudora. Ahorita, todos esos que están mencionando, hay dos formas de aumentarlos. ¿Cómo se aumentan? Cada vez que los cargamos, cada vez que adquirimos un activo fijo. ¿Cómo se disminuyen? Se disminuyen de dos maneras, también para que lo tengan ahí en el radar. Se disminuyen cuando los damos de baja, es decir, cuando ya pierden su vida útil contable. Una cosa es la vida útil contable de un bien, una cosa es la vida comercial. Un ejemplo, el equipo de transporte se deprecia un 25% al año, es decir, en 4 años contablemente ya no tiene un valor. Pero si yo compro un carro, pues obviamente en 4 años contablemente ya no vale, pero en cuestión comercial sí, entonces yo lo puedo vender, se hace la baja del activo y obviamente se hace un procedimiento ahí contable fiscal que también lo vamos a ver más adelante. Pero, reitero, todos estos activos al momento de que lo damos de baja, cuando se aumenta cada que adquirimos un activo fijo y disminuye cada que lo damos de baja por obsolescencia o cada que lo vendemos, ¿ok? Y también se da de baja como con la depreciación.
Reitero, necesito ver primero, más adelante cuando veamos el estado de resultados, les voy a poner unos ejemplos de cómo afecta la depreciación en el estado de resultados y cómo afecta la depreciación en el activo fijo dentro del balance general. ¿Qué es la depreciación? No es otra cosa más que la disminución del valor de los activos fijos por el paso del tiempo. Ahorita yo les mencionaba que el único activo fijo que no se deprecia es el terreno, todos los demás se deprecian, ¿ok? Entonces, si ahorita compro un equipo de cómputo y lo vemos en los celulares, que un iPhone, no sé qué, Pro Max, por poner un ejemplo, un equipo de cómputo sofisticado, lo compro en 20,000 pesos, en un año ya me va a valer el 30% menos contable. ¿Por qué? Porque el equipo de cómputo se deprecia un 30%. Entonces, cada que se va depreciando, se tiene que hacer un asiento contable cargando un gasto, esa parte de la proporción de la depreciación y disminuyendo el valor del activo fijo, pero eso lo vemos también más adelante. Equipo de cómputo también aumenta cada que compramos equipo de cómputo, cada que depreciamos. Generalmente la depreciación es por año, pero para efectos de administrativos lo hacemos cada mes. Y disminuye cada que también los damos de baja por alguna obsolescencia o venta. Equipo de entrega o reparto, todos los vehículos de transporte, lo que vemos de Coca-Cola, de Telmex, de todos los, inclusive el equipo de transporte del personal ejecutivo de las empresas también forma parte del equipo de entrega, reparto o equipo de transporte de la empresa. ¿Okay? Ya lo mencionamos, las cuentas de terrenos, edificios, equipo de oficina, de cómputo y equipo de entrega o reparto tienen movimiento muy semejante. Aumenta cada vez que compramos bienes y disminuye cada que se venden o se dan de baja por inservibles. Y aquí faltó, también disminuye su valor cada vez que se hace una depreciación. ¿Sale? Aquí voy a mencionar, vamos a entrar en algo que se llama, a partir de esta cuenta que se llama, que son hasta ahí, hasta el ejemplo que vimos ahorita, que viene siendo hasta la parte del equipo de entrega o reparto, son los activos fijos. Ahora vamos a entrar a lo que vienen siendo los activos diferidos. ¿Qué son los activos diferidos? Son todos aquellos anticipos que hacemos, y ahorita vamos a dar un ejemplo, a cuenta de un beneficio que vamos a ejercer en el futuro y que vamos a ir amortizando. Los activos fijos, a excepción de los terrenos, se deprecian y los gastos, los activos diferidos, perdón, en lugar de, también van perdiendo su valor, pero el concepto no es depreciación, es amortización y ahorita lo vamos a mencionar. Hay gente que los depósitos en garantía los maneja como un activo fijo, pero realmente en la práctica se utilizan como activos diferidos. ¿Qué son los depósitos en garantía? Aquel depósito que le damos a la CFE cuando vamos a contratar un servicio, aquel depósito que le damos en garantía a la persona que nos renta un local, en dado caso que lo rentamos, y que obviamente lo vamos a recuperar cuando dejemos de utilizar ese servicio o ese arrendamiento que tenemos a favor nuestro. Obviamente también aumenta cada que cargamos esos depósitos en garantía y disminuye cada que se cancelan o que nos regresan esos recursos. Perdón, perdón, depósitos en garantía. Aumenta cada vez que se deja, guarda dinero valores y disminuye conforme nos devuelve el importe de dichos conceptos, cosa que ya mencionamos. Gastos de instalación. Cuando nosotros vamos a abrir una empresa, vamos a abrir un local, vamos a abrir una planta, tenemos que hacer gastos y que originan, que vienen por la necesidad de adecuar dicha área o dicha planta o dicha eh, espacio donde vamos a operar con el fin de darle cierta comodidad o adecuar lo propio para la operación. Estos gastos de instalación, reitero, los pagamos, pero no los mandamos directamente al gasto. Reitero, lo vamos a ver también en el estado de resultados, sino que lo tenemos que cargar a una cuenta de activo diferido y vamos a ir disminuyendo en un 5%, es decir, durante mucho tiempo, su valor, haciéndole un cargo al gasto y haciéndole un abono a la cuenta de amortización de gastos diferidos o de activos diferidos. La cuenta de gastos, de instalación o activos, dentro del activo diferido, perdón, aumenta por todos los gastos que se hagan para acondicionar el local, la planta, etcétera, y disminuye por la parte proporcional que dichos gastos se vayan amortizando por el uso o el transcurso del tiempo. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque si yo gasto, no sé, 1,000,000 de pesos en adecuar una planta, en adecuar unos comerciales, etcétera, si yo lo mando al gasto voy a tener una pérdida y la ley me dice que yo tengo que ir disminuyendo o cargando gradualmente esos gastos para que no me haga un impacto negativo, sobre todo en la parte contable financiera y que obviamente ellos no les pegue dentro de su pago de impuestos. Cuando veamos el estado de resultados, ahí vamos a mencionar cómo se calcula el pago del ICR y por qué esto no lo mandamos directamente al gasto. ¿Okay?
Papelería y útiles. Cuando nosotros en las empresas lo correcto, vamos a decir que en el mes de enero compramos 200,000 pesos de papelería. Pero esa papelería no la vamos a consumir en el mismo mes, ni los gastos de instalación los vamos a consumir en el mismo mes. Lo correcto es cargarle a la cuenta de activo diferido, su cuenta papelerías y útiles, el valor de esa mercancía que vamos a ir utilizando conforme vaya pasando el tiempo. Si yo compro 300,000 pesos de mercancía, pues si yo lo mando todo al gasto o lo considero todo un gasto, pues yo voy a tener ahí todavía papelería para el resto del año. Entonces, conforme la vayamos consumiendo o de acuerdo a las políticas que tengamos para amortizar este rubro, pues lo tenemos que ir cargando gradualmente al gasto. ¿Qué son las papelerías útiles? Todo lo que compramos a efecto desde el punto de vista administrativo y de ventas para poder operar el negocio. ¿Ok? Esta cuenta aumenta cada vez que se compran artículos de papelería y útiles de escritorio y disminuye por el valor de las mercancías conforme lo vayamos utilizando, que es lo que les mencioné ahorita. Propaganda y publicidad, mismo caso. Si yo ahorita contrato, un ejemplo, no sé, a lo mejor ahorita el tema de las redes sociales está muy fuerte y ya inclusive las redes sociales son la mejor publicidad que existe, pero pues existen los periódicos, existe la televisión, existen los medios, los radios. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a anunciar en X estación para cierto producto durante un año, pues yo ahorita le pago, vamos a suponer que la empresa que me va a dar ese servicio de propaganda y publicidad, pueden ser folletos inclusive, pero vamos a hablar del ejemplo de las radiodifusoras. Si yo me cobra 120,000 pesos por año, y dice, sí, yo te doy durante el 1 de enero al 31 de diciembre, el servicio de estar anunciando en mi medio todo tu producto, y pues obviamente eso significa que nos va a beneficiar por el tema de que vamos a vender más. Yo le pago los 120,000 pesos, pero yo tengo todo el año garantizado ese suministro de ese servicio. Entonces, puse un ejemplo de 120,000 pesos, porque si yo le pago en enero los 120, le cargo al activo fijo, el activo diferido, perdónenme, por 120,000 pesos con abono a bancos. El 31 de enero hago mi primer asiento contable, cargo a gasto, propaganda y publicidad con abono a amortización de activo diferido de propaganda y publicidad, y el valor al 31 de enero de mi propaganda ya no va a ser de 120, van a ser 120 menos 10,000, me van a quedar 11,000, digo 110,000, perdón. Y luego en febrero yo voy a hacer otro asiento contable cargándole el gasto por propaganda con abono a la amortización, y ya no me va a quedar el saldo de 110 sino de 100, y así cada mes hasta que en diciembre ya me termine yo de amortizar o de disminuir el activo que pagué por todo el año. Por eso dice que los activos diferidos son aquellos bienes por los cuales damos un pago anticipado y por los cuales esperamos recibir un beneficio futuro. Tienen el mismo movimiento, aumenta cada que compramos o adquirimos servicios de publicidad y propaganda, y disminuye cada que los amortizamos o bajamos su valor conforme lo vayamos utilizando. Las primas de seguro no las contratamos por un mes, las contratamos por un año. Si yo contrato una prima de seguro para toda mi flotilla de vehículos, o inclusive para, no sé, tener bien resguardada la mercancía, para tener bien resguardado por incendio, por alguna situación de prima de seguro, es el mismo caso de la propaganda y publicidad. Ustedes pagan el valor del seguro, pero van a tener que irlo amortizando todo el año, porque obviamente van a seguir disfrutando de ese beneficio durante ese periodo de tiempo por el cual esté contratado. Aumenta cada que nos aseguran o pagamos las primas a las compañías para que nos aseguren ciertos bienes, y disminuye por la parte proporcional de las primas pagadas y por las cuales ya se haya disfrutado el servicio, y generalmente se hace por mes. Mismo caso, rentas pagadas por anticipado. Yo voy y le digo a mi proveedor, vamos a suponer que yo rente, y la persona que me renta me dice, yo quiero, sí, te lo rento por 2 años, pero págame los anticipados. Cargo a rentas pagadas por anticipado, abono a bancos, y cada mes voy disminuyendo ese valor hasta que quede en cero durante 24 meses. Reitero, cuando veamos estos resultados, vemos este tema de depreciaciones y amortizaciones y cómo se conjugan uno con el otro. Tiene el mismo movimiento contable, mismos casos, intereses pagados por anticipado. Si nosotros vamos a adquirir un servicio financiero el cual vamos a pagar de manera anticipada los intereses que nos cobran, pues obviamente vamos a ir cargando al gasto financiero dentro del estado de resultados en el rubro de gastos financieros, comisiones bancarias o intereses pagados por anticipado, como quieran llamar, y vamos a disminuir de manera gradual esos intereses que hemos pagado, amortizándolos.
Obviamente también tenemos que hacer el pago al capital, pero aquí estamos hablando únicamente de los intereses. Hasta ahí son los activos diferidos. Entonces, se fijan, clasificamos los activos, los bienes y derechos, o los bienes y derechos de la empresa en circulante, fijo y diferido. Circulante, todo aquello que es efectivo se convierte rápido en efectivo. Fijo, aquello que se adquiere y que no se, o que más bien dicho, que no se adquiere con la intención de venderlos. Y los activos circulantes son todos aquellos que de alguna u otra manera damos un pago anticipado y vamos a ir amortizando con el paso del tiempo. Los activos fijos se deprecian a excepción de los terrenos, es decir, pierden su valor con el paso del tiempo. Los activos diferidos se amortizan, es decir, vamos disminuyendo su valor conforme vayamos consumiendo esos anticipos que hacemos. Vamos ahora a ver lo que son las cuentas de pasivo. ¿Qué son las cuentas de pasivo? Ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. ¿O qué son los pasivos dentro de la información financiera de balance general? Son todas las deudas y obligaciones que son a cargo de la empresa. Mis activos son mis derechos y bienes, mis pasivos, mis deudas y obligaciones. Y aquí entró interesante. Proveedores. ¿Qué son los proveedores? Son las personas o casas comerciales o todos aquellos que nos suministran mercancía a crédito para poder venderle a mis clientes. Yo les mencionaba que tenemos dos socios comerciales. Esto es bien importante que lo sepamos. Cliente a quien le vendo y proveedor a quien le compro. Un ejemplo, ya si nos vamos al tema un poquito más financiero. Ahorita se lo menciono por qué. Si yo compro la mercancía a mi proveedor y él me da un crédito de un mes, yo la agarro y le digo a mi cliente, te la voy a vender, nada más que yo te la doy a crédito, nada más que tú me la pagas a 15 días. Entonces, por eso son bien importantes esos socios comerciales, porque ahí nos podemos apalancar, es decir, si yo le voy a pagar en un mes y mi cliente me va a pagar en 15 días, yo puedo hacer uso de esos recursos para poder comprar más mercancía o poner a trabajar ese dinero en algún otro concepto, ¿verdad? Pero bueno, ya desde el punto de vista contable, son aquellas personas, aquellas físicas y morales a las que le debemos mercancía a crédito. Y los clientes son quienes nos deben mercancía por habérselas entregado a crédito. A diferencia de las cuentas de activo, y ahorita también se me olvidó comentarles, todas las cuentas de activo, todas sin excepción, son de naturaleza deudora. Para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. A excepción de las cuentas de depreciaciones y amortizaciones, porque esas son de naturaleza acreedora, porque no van dentro del activo fijo, pero disminuyen su valor. Aquí, a partir de las cuentas de pasivo, todas las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, es decir, debemos. Y a diferencia de las cuentas de activo, para aumentarlas no hay que cargarlas, hay que abonarlas, y para disminuirlas hay que cargarlas. Reitero, cuando vemos el capítulo 10, ahí lo vamos a mencionar más a detalle. La cuenta de proveedores, ¿cuándo va a aumentar? Un asiento contable muy sencillo. El proveedor X, mándame 100,000 pesos de mercancía masiva. ¿Qué asiento contable es? Cargo a mercancías dentro del activo circulante, porque es algo que voy a vender con cargo, y aunque no lo mencioné ahí, también hay impuestos a favor que son activos circulantes por 16,000 pesos con abono a proveedores. Si se fijan, al abonarle, la estoy aumentando. ¿Por qué? Porque estoy comprando mercancía y es algo que yo debo. ¿Cuándo disminuye esta cuenta? Cuando yo le pago al proveedor o cuando le devuelvo la mercancía por alguna situación. Vamos a suponer que yo le pague al proveedor, cargo a proveedores, porque para aumentarla, a diferencia de las cuentas de activo, no se abona, se carga con abono a bancos para darle la salida y cancelar la deuda. Si le devuelvo mercancía, ¿qué asiento se hace? Cargo a mercancía a proveedores para disminuir su valor de la deuda, con abono a mercancía para darla de baja del inventario de la mercancía que tengo en el activo circulante. A partir de aquí son pasivos circulantes, ¿ok? Documentos por pagar. Existen documentos por cobrar y existen documentos por pagar. Los documentos por cobrar son aquellos que tenemos a nuestro favor y los documentos por pagar son aquellos que tenemos que liquidar o que están en nuestra contra y que obviamente tenemos la obligación de hacerlo en el corto plazo porque está clasificado como activo circulante. La cuenta de documentos por cobrar tiene el mismo movimiento que una cuenta de proveedores. Para aumentarla hay que abonarla y para disminuirla hay que cargarla. ¿Sale? ¿Cuándo se disminuye este saldo? Cuando pagamos las deudas o cuando se cancelan los documentos por diferentes situaciones. Acreedores diversos, así como hay gente que nos debe por un concepto distinto a la venta de mercancía, hay gente a la que nosotros debemos por un concepto distinto a la compra de mercancía. Tiene una naturaleza acreedora, para aumentarla hay que abonarla, para disminuirla hay que cargarla.
Así, vamos a suponer que ya he adquirido mobiliario y equipo a crédito para una nueva sucursal. Le cargo al activo fijo con abono a acreedores diversos. Cuando yo le pague a la persona que me vendió esa mercancía, le cargo a acreedores y le abono a bancos. ¿Por qué no la clasifico con proveedores? Porque le debo, pero no por la compra de mercancía, sino por un concepto distinto. En el caso de los activos o los deudores diversos, ¿por qué no la cargo a clientes? Porque me deben, pero no es por la venta de mercancía. ¿Ok? Hasta ahí son las cuentas, son las más comunes, existen otras, pero son las más comunes de pasivo circulante. Y luego entramos al pasivo fijo, que son todos aquellos pasivos que tenemos que pagar en el mediano largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a adquirir un terreno, una propiedad, pues generalmente las hipotecas son, no sé, a 5, 10, 15, 20 años. Pues obviamente voy a ir amortizando, le cargo al terreno y edificio por 20 millones de pesos y le abono a la cuenta de acreedores hipotecarios, hipotecas por pagar. Conforme vaya liquidando se va obviamente disminuyendo su saldo hasta que la cuenta quede saldada. Tiene una naturaleza acreedora, para aumentarla hay que abonarle, para disminuirla hay que cargarla. ¿Cuándo se aumenta? Cuando adquirimos propiedades a crédito, y cuando disminuye, cuando pagamos o cuando por alguna situación vamos disminuyendo la deuda que tengamos con ese tercero. Hasta ahí, este es un ejemplo muy sencillo del pasivo fijo. Vámonos a lo que viene siendo ahora sí los pasivos circulantes. Así como hay intereses pagados por anticipado, hay intereses cobrados por anticipado. Los pagados por anticipado, que son de cuenta de activo diferido, son un bien que vamos a ir disminuyendo su valor hasta que tengamos o que recibamos el beneficio de ese anticipo. Aquí, si nosotros vamos a decir que prestamos un dinero, un ejemplo muy sencillo, un recurso, y yo cobro los intereses, le cargo a bancos y le abono a intereses cobrados por anticipado. ¿Por qué le abono? Porque es de naturaleza acreedora y para aumentarla hay que abonarla. ¿Cómo voy a ir disminuyendo esos intereses que ya cobré por anticipado? Le cargo a la cuenta de intereses cobrados por anticipado el valor mensual, o como lo tenga yo para efectos de registro contable, y le disminuyo la cuenta de productos financieros dentro del estado de resultados. En el caso de los intereses pagados por anticipado, se le carga a la cuenta de gastos, y en el caso de los intereses cobrados, se le abona a la cuenta de ingresos financieros o productos financieros dentro del estado de resultados. Reitero, también lo vamos a ver más adelante. Mismo caso, rentas cobradas por anticipado. Si yo voy a rentar una propiedad, unas propiedades y la voy a cobrar por anticipado, pues obviamente voy a adquirir cargo a bancos con algunas rentas. ¿Por qué es un pasivo? Porque yo tengo que prestar ese servicio con el paso del tiempo, ¿sale? Y conforme vaya pasando el tiempo, voy a ir disminuyendo el valor de ese pasivo que tengo, cargándole a esta cuenta con abono a la cuenta de ingresos, eh, otros ingresos dentro del estado de resultados. ¿Ok? Eso sería todo por el capítulo 3. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Discúlpame, Andrés, me fui un poquito rápido porque son 2 capítulos y ya van 40 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, profe, todo bien. Muy bien. ¿Alguien más? Discúlpame, Andrés, te reitero, como estaba viendo la diapositiva, no alcancé a ver tu mano. Sí, profe. La materia prima entra en activo circulante. Sí, vamos a mercancía. Yo les decía al principio que el ejemplo o el curso que estamos tomando es de una empresa comercial, pero vamos a suponer, sin conceder, que tú trabajas en una empresa productiva, AMSA, Ternium, Cuprum, como le quieras llamar. Aquí se le llama mercancía, pero dentro también hay otros, dependiendo del método contable que se utilice para su registro, podemos utilizar otro nombre de las cuentas. Y por ejemplo, existe otro concepto que se llama inventario. Pues dentro del inventario tenemos producto terminado y tenemos materia prima, suponiendo que trabajas en una empresa en la cual tú productiva, en la cual tienes que comprar materia prima para pasarla por un proceso productivo, valga la redundancia, en el que le metes indirectos, le metes mano de obra, le metes, no sé, si se dedican a hacer computadoras, pues los componentes, toda esa materia prima es parte de tu inventario, parte de tu mercancía. A lo mejor no la tienes como producto terminado, pero conforme vayas avanzando en tu producción, se va a convertir en mercancía, y que técnicamente es un activo circulante porque lo vas a convertir en efectivo. No sé si esté clara la explicación.
Sí, Sí, pues para poder tener efectivo tienes que tener algo que vender, que viene siendo la mercancía. Es correcto. Él menciona materia prima, pero obviamente forma parte de lo que más adelante se va a convertir en una mercancía, suponiendo que es una empresa productiva. ¿Ok, Andrés? sí, y el gasto de la mercancía se cubre al vender la mercancía. No, bueno, aquí mira, no quisiera adelantarme porque son cuestiones muy técnicas, pero la mercancía no es un gasto, la mercancía es un costo. El costo tú lo recuperas cuando vendes la mercancía, un gasto no, porque no forma parte del valor de una mercancía. Cuando, un ejemplo, así bien rapidito, vendemos la empresa en la que tú trabajas fabrican celulares. Si te costó, compraste mercancía, tienes mano de obra, tienes indirectos, te costó hacerlo, no sé, vamos a poner un ejemplo, 1,000 pesos. Tú lo vas a vender en 1,200, tú ya recuperaste el costo. Pero, ¿qué pasa con la persona que fabrica dentro de la línea de producción este celular? Eso no va dentro del costo del bien, va dentro del gasto, dentro de los gastos de producción o gastos de venta o gastos como lo quieran, ahora sí que clasificar en la empresa. Pues es una inversión, pero es una inversión que tú vas pues ya sea como dice usted, pues a procesar para poder venderla, y si es mercancía, que igualmente la tienes que comprar, pero vas a venderla y vas a recibir lo que te costó o más. O sea, entonces, Claro, es una inversión. de hecho es muy buen punto. Cuando nosotros producimos o vendemos mercancía, no podemos vender. Nadie compra algo para venderlo al costo. Siempre tiene que haber una utilidad. De hecho, fiscalmente tú no puedes vender debajo del costo, porque si vendes debajo del costo estás generando una pérdida contable y que probablemente te vaya a generar una pérdida fiscal. Y al haber una pérdida fiscal no pagas impuestos y eso se le llama evasión. ¿Ok? Pero sí, nada más para no confundirnos. La mercancía no es un gasto, forma parte es una, como vamos a decirlo en esos términos, es una inversión o algo que estás adquiriendo para poder vender. Ni la mercancía y la materia prima, ¿ok? ¿Sí está claro, Andrés? Sí, Ok. ¿Alguien más tiene una duda respecto a este capítulo? ¿No? Bueno, vamos a continuar porque ya tenemos nada más 15 minutos. Vamos a continuar con lo que viene siendo el capítulo número 4. Me voy a ir un poquito rápido porque pues también es lo mismo, nomás no quisiera mencionar nuevamente todas las cuentas, pero sí me gustaría, ahora sí que irnos sobre lo sustancial de este capítulo. ¿Alguien lo puede ver, la presentación? Sí, sí se mira, profe. Ok. El capítulo 4 ya vimos en el capítulo 3. Vimos capítulo 2, activo, pasivo y capital. Capítulo 3, principales cuentas de activo y pasivo, derechos y bienes, deudas y obligaciones, las principales cuentas. Ahora, ¿por qué se clasifican? Mencionamos en el capítulo anterior en circulante, fijo y diferido. Bien sencillo. Todo el activo se clasifica en circulante, fijo y diferido atendiendo a su de mayor a menor grado de disponibilidad o de conversión en efectivo. Y el pasivo se clasifica en pasivo circulante, fijo y diferido, atendiendo a su mayor a menor grado de exigibilidad o pago. Desde el punto de vista financiero, una empresa es sana cuando dentro de sus activos circulantes y sus pasivos circulantes, ya como una prueba financiera, tiene una relación de 2 a 1. Un ejemplo bien sencillo, si yo tengo 2 millones de pesos en el banco, por poner un activo circulante, o 2 millones de mercancía, y dentro de mis pasivos circulantes, un ejemplo, la cuenta de proveedores, tengo 1 millón de pesos, soy una empresa soy una empresa que tiene liquidez. ¿Por qué? Porque tengo dos activos circulantes y con uno tranquilamente pago mis deudas o mis pasivos y todavía me sigue quedando uno. Esa es la relación óptima. Si hay 3, 4, 1, pues obviamente estamos del otro lado. De hecho, dentro de la parte financiera siempre hay una regla no escrita que dice, cobra lo más rápido que puedas y paga lo más tarde que puedas. Lo que les mencionaba ahorita, si a mí me dan a crédito una mercancía a 2 meses y yo se la cobro a mi cliente en 15 días, pues si el cuate ya me dio 2 meses, ¿para qué se la pago en el momento que yo recupere el valor de mi mercancía que le dé a mi cliente? ¿Va? Ya son estrategias un poquito más ahí financieras. Pero bueno, volviendo a este tema, ¿cuál es el objetivo de este capítulo? Que ustedes conozcan y estudien la clasificación del activo y pasivo de acuerdo
disponibilidad y exigibilidad. Vámonos a ir un poquito rápido para poderlo mencionar. Tomando en consideración que el activo está formado por bienes y derechos de distinta naturaleza, circulante, fijo y diferido, se ha optado por clasificarlos en grupos formados con valores homogéneos. La clasificación de los valores que forman el activo se hace atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. ¿Qué es el grado de disponibilidad? Discúlpenme, se debe entender por el grado de disponibilidad a la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. Caja, pues es efectivo. Bancos no lo tenemos en efectivo, pero vamos al banco y lo sacamos. Mercancía no es efectivo, pero si la vendo, la convierto en efectivo. Los deudores, los clientes, no es efectivo, pero ya di mercancía y técnicamente me la tienen que pagar. Los deudores diversos, le presté a alguien, pero me tiene que pagar y lo tengo. Generalmente no presto para 3 años, ¿verdad? Me lo tienes que pagar en el corto plazo. Entonces, a eso se refiere el grado de disponibilidad. ¿Qué es el mayor grado de disponibilidad? Un bien tiene mayor grado de disponibilidad en tanto sea más fácil su conversión de dinero en efectivo o en recurso líquido. Y tiene un menor grado de disponibilidad un bien cuando sea menos fácil su conversión en efectivo o en líquido. El activo fijo, si yo lo adquiero, un terreno, vamos a suponer. ¿Por qué lo clasificamos en fijo? Porque aunque yo no lo haya comprado para venderlo, ¿qué pasa si el día de mañana me sale una oportunidad de comprar otro terreno más económico y necesito venderlo? Ustedes saben que un terreno no, sí, te lo vendo, ¿cuánto? 2 millones, aquí te va el dinero. No, se tarda más tiempo, por eso también dice que se clasifica atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad en efectivo o en líquido. ¿Por qué los activos circulantes están hasta abajo, del lado izquierdo del balance general? Porque ya es un dinero que yo otorgué. Un depósito en garantía generalmente lo dejas por 1, 2 años, 3 años, inclusive más. Y obviamente ya es difícil que lo recuperes. Si yo, mis gastos de instalación, si yo, no sé, pagué mis rentas pagadas por anticipado por 5 años, pues dependiendo cómo haya estado la negociación, pues a lo mejor el dinero ya no lo recupero. Entonces por eso también se clasifican hasta el último como diferidos, porque son anticipos, pero ya es muy difícil que se conviertan en efectivo. ¿Sale? Ya lo mencionamos que atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad, los valores que forman el activo se clasifican en 3 grupos: circulante, fijo y diferido. El circulante está formado por todos los bienes y derechos del negocio que están en constante movimiento, rotación, que es lo que yo les mencionaba ahorita, y que tienen como principal característica la fácil conversión en efectivo. ¿Cómo se clasifican? Aparecen así en el balance general: caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos, que es lo que mencioné yo en lo que viene siendo el capítulo anterior. Ya vimos qué son las cuentas de caja y bancos, qué son las mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos. En ese orden están, porque es conforme son efectivos, se convierten más rápido en efectivo. El activo fijo, ya mencionamos que está formado por todos aquellos bienes y derechos de propiedad del negocio que tienen cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el propósito de usarlos y no de venderlos. Sin embargo, no significa que no se pueda hacer. Naturalmente que cuando se encuentran en malas condiciones o no presten servicio, se pueden venderse, cambiarse, o como el ejemplo que les decía, que hay necesidad de cambiarnos de lugar, etcétera. Entonces yo quiero vender este terreno y comprar otro en otra área, es más difícil venderlo, por eso es activo fijo y va en el segundo rango como conversión en efectivo, si lo queremos ver así. Terrenos, edificios, mobiliario, equipo cómputo, depósitos en garantía y acciones y valores. Aquí les mencionaba que hay empresas que lo manejan como activo diferido y hay empresas que lo manejan como activo fijo. Las acciones y valores también forman parte del activo fijo, no lo mencionamos, pero son todas aquellas inversiones que nosotros tenemos en otras empresas o en la bolsa y por los cuales vamos a recibir técnicamente un ingreso. ¿Por qué está como activo fijo? Porque no las compramos para el corto plazo, generalmente las compramos para invertir o para poder hacer algún tipo obtener algún tipo de beneficio más adelante, ¿no? Por la parte financiera. Ya vimos lo que son los terrenos, los edificios, mobiliario, equipo de cómputo, equipo de entrega, depósitos en garantía. Y luego tenemos el activo diferido. ¿Qué es el activo diferido? Lo mencionamos, está formado por todos aquellos gastos o pagos hechos de manera anticipada, por lo que se tendrá el derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores: rentas pagadas por anticipado, propaganda y publicidad, papelera y útiles, intereses pagados por anticipado, etc.
Aquí viene gasto de instalación, papelería útiles, propaganda, primas de seguros pagadas por anticipado, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados también de manera anticipada. Estos ya los mencionamos, no tiene mucho caso decir qué son, ya lo mencionamos en el capítulo anterior. Y ahora vámonos a la clasificación del pasivo, teniendo en cuenta que también, así como el activo está formado por diferentes situaciones, solo que no son derechos y bienes, sino deudas y obligaciones, también se clasifican en grupos con valores homogéneos como circulante fijo y diferido. La clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo se deben de hacer atendiendo a de mayor a menor grado de exigibilidad. Y aquí está la clave. Activos, circulante fijo y diferido atendiendo mayor y menor grado de disponibilidad. Pasivos, circulante fijo y diferido atendiendo a su mayor grado de exigibilidad o pago que tengamos que hacer de dichas deudas. ¿Qué es el grado de exigibilidad? Se entiende como grado de exigibilidad el menor o mayor plazo que se dispone para liquidar una deuda o una obligación. No le vamos a decir a nuestro proveedor, dame la mercancía y te la pago en 10 años. Pues no, eso no funciona así. ¿Qué es el mayor grado de exigibilidad? Una deuda o una obligación tiene mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo que se dispone para liquidarla. ¿Okay? Menor grado de exigibilidad. Una deuda o una obligación tiene menor grado de exigibilidad en tanto sea mayor el plazo que se tiene para liquidarla o para amortizarla, como el caso de los pasivos diferidos. ¿Cómo se clasifican? Como circulante o flotante o circulante o líquido, fijo o consolidado y diferido, que son las mismas clasificaciones que las cuentas de bienes y derechos o de activos. ¿Qué es el pasivo circulante o flotante? Está formado por todas las deudas y obligaciones cuyo vencimiento sea menor de plazo de un año. Le reitero que la literatura dice que el corto plazo es un año, pues ya ahorita no esperamos un año para pagar el proveedor. Dichas deudas y obligaciones tienen como característica principal que se encuentran en constante movimiento y rotación, es decir, que hay que estarlas, así como el circulante lo estamos cobrando y recuperando rápido, pues el pasivo circulante lo tenemos que pagar también rápido, ¿va? Porque es de constante rotación o movimiento. ¿Cuáles son las principales cuentas que integran estos rubros de pasivo circulante? Los proveedores, son a los que le debemos por venta de mercancía, los documentos por pagar, y los acreedores diversos, o a los que les debemos por un concepto distinto a la compra de mercancía. Pasivo fijo consolidado, está formado por todas las deudas y obligaciones con vencimiento mayor de un año, levantado a partir de la fecha de la presentación del balance general. Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo fijo consolidado son hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, lo que mencionaba ahorita el ejemplo, que si adquirimos una propiedad y la vamos a pagar en un periodo mayor de 5 o 10 años, y si hay documentos por pagar que hayamos firmado, asignado por un periodo mayor de un año. ¿Okay? Pasivo diferido está formado por todas aquellas cantidades. En el activo diferido pagamos por anticipado, en el pasivo diferido cobramos por anticipado, y pues, por las cuales obviamente se tiene la obligación de proporcionar un servicio, ya sea en ese mismo ejercicio o en ejercicios posteriores. Cuando hablemos de ejercicios, hablamos de ejercicios. Cuando vemos el término ejercicio, estamos hablando de un año calendario, es el ejercicio contable y el ejercicio fiscal, que es del 1 de enero al 31 de diciembre del año que corresponda. Los principales servicios cobrados por anticipado que integran el pasivo diferido o créditos diferidos son las rentas cobradas por anticipado, que es lo contrario a rentas pagadas por anticipado, y los intereses cobrados por anticipado, que es lo contrario a intereses pagados por anticipado. ¿Qué diferencia hay? Que en uno pago y en otro cobro. ¿Ok? Y por último, vamos a ver este balance general. Se los mostré creo que en el capítulo número 2, les dije que me iba a adelantar un poquito para verlo. Aquí está el circulante, fijo, diferido, pasivo circulante, fijo y diferido, activo, el valor de mis activos menos el valor de mis pasivos es el capital contable, que son 2.177.000, y este es un balance general presentado en forma de cuenta, que lo vamos a ver más adelante. Todos estos saldos que ustedes ven es el resultado de registrar contablemente todas las operaciones durante un periodo, y que obviamente son los saldos que tenemos a la fecha de la revisión de la información financiera.
Estos saldos obviamente vienen del registro contable que se hace a través de los asientos de diario y en el cual se cumple la regla de la partida doble. Si se fijan, este y este es el mismo. Es decir, que subsiste la regla de la partida doble, pero como quiera, más adelante lo vamos a comentar. ¿Ok? Ahora sí, con eso terminaríamos este capítulo número 4. Reitero, es un capítulo un poquito extenso, me tuve que ir un poquito rápido para poder completar con el tiempo y por respeto a los tutores, en dado caso que tengan una materia posterior a esta. Y pues abro los micrófonos para ver si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a estos dos temas. ¿Algún comentario, alguna duda? Sí, profe, pues sí, es algo, como es usted, es algo muy complicado de entender, pero poniendo atención y yendo más o menos, em, viendo gente que paso por paso y todo, pues sí, sí se entiende como que era, es cada cosa. Ok, bien, bien. Sí, digo, vamos, estos son dos capítulos. Desafortunadamente los tuve que dar así, sin embargo, porque así está el temario, sin embargo, vamos a ir mencionando y poniendo algunos ejemplos de manera que se les sea un poquito más fácil el entendimiento de esta parte contable. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? ¿No? Gracias, Mayra, muy amables. Yo siempre les digo que no se queden con las dudas, es importante que lo hagamos. Gracias, muy amable a todos los que están poniendo por ahí sus comentarios. Les agradezco su atención. Ya mañana, más tarde, ya debe estar pendiente. Reviso por ahí los mensajes. Reitero, tuve un tema de salud que me impidió estar pendiente al 100%. Generalmente esto no sucede muy seguido, o más bien dicho, nunca sucede. Pero por ahí atiendo sus mensajes y se terminan de evaluar su foro. Para esta semana nada más les encargo el cuestionario SCORM. Y si ya no tienen algún comentario, nos veríamos la próxima semana, que es el día, permítanme tantito, es el día 12 de febrero, lunes 12 de febrero a las 8 de la noche para continuar con nuestro curso de contabilidad. Les agradezco como siempre a todos aquellos alumnos que se conectan en tiempo y forma y nos veríamos la próxima clase. Ok, muy buenas noches a todos y gracias por su tiempo. Gracias, profesor, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, que pase buena noche. Gracias, gracias. Saludos a todos.